finalmente huyó de Valencia, pero en Buñol se produjo incluso un tiroteo. Anglés volvió a conseguir escapar. Se le vio después en la estación de trenes de Valencia nuevamente, pero su rastro también se perdió. Más tarde robó una furgoneta en Cuenca y a partir de ahí se acabó todo. Ni una pista real más sobre Anglés, solo meras hipótesis, entre las que se incluyen que cruzó la frontera de Portugal, que huyó en un barco rumbo a Irlanda y que se le ha visto en Montevideo. Y se va a juzgar a Miguel Ricard. Para él se piden más de 200 años de cárcel. El juicio empezará, pero habrá sin duda un gran ausente, Antonio Anglés, al que se considera el autor principal de las muertes de Miriam, Toñi y Desiré. Hace unos días comenzaba una serie en la cadena de televisión La Sexta, cadena bastante popular en España, coincidiendo con el 30 aniversario de la huida de Antonio Anglés y del crimen que conmocionó a España en 1993, el crimen de Alcácer. El martes 14 de febrero a las 10:30 de España, La Sexta emitía en abierto el primer episodio de esta serie documental, una investigación periodística que permitió reconstruir los últimos pasos de Antonio Anglés, el prófugo más fugado de España y principal sospechoso del conocido crimen de Alcácer. Estos descubrimientos salen a la luz en esta docuserie llamada Anglés, historia de una fuga. En este documental el equipo de investigadores recoge testimonios y pruebas para hacer un relato de la fuga como nunca antes se había contado 3 décadas después del brutal triple asesinato de Miriam, Toñi y Desiré. Una huida favorecida por la incomprensible cadena de errores cometidos por la justicia, las fuerzas de seguridad del Estado y los responsables políticos del momento. Un análisis de los 44 días de desesperada persecución del criminal por toda España y por parte del extranjero. En la docuserie, los investigadores se desplazan a diferentes sitios o ciudades donde Antonio Anglés. Esta es una de las preguntas que más se repetía en España hace 30 años y que en la actualidad se sigue haciendo. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores encontraron los cadáveres de las niñas de Alcácer, 3 adolescentes que desaparecieron 2 meses y medio antes cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la localidad valenciana de Picassent. Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple y brutal crimen fue cometido por 2 delincuentes comunes, presuntamente Antonio Anglés y Miguel Ricard, que acabó en prisión, y recientemente hemos vuelto a saber. Muchas páginas o noticias no lo hacen y hay que poner a Anglés aún 30 años después como presunto. Y hace una semana yo le preguntaba a Paco Emilio, una de las personas investigadores particulares del caso Alcácer, le preguntaba esto en una entrevista por la figura de Antonio Anglés. Así decirlo, una de las mayores incógnitas de este caso, que es el paradero de Antonio Anglés. Uy, vale, ojalá pudiéramos resolverlo. No, esa es la gran incógnita de este caso. Claro. No sabemos si vivo, si muerto, hasta dónde llegó, cómo pudo llegar, no sabemos prácticamente nada. Que pudiera haber muerto en el trasiego de la fuga, de la huida, bueno, pues pudiera ser. Que pudiese haber sobrevivido a la huida y haberse ocultado en algún sitio y después haber muerto de muerte natural o seguir vivo, pues todo está, todas las posibilidades están abiertas. ¿Y tú crees que en relación a que Antonio Anglés, creo que es de los más buscados por la Interpol, si no me equivoco, y está relacionado obviamente al crimen de Alcácer, ¿tú crees que el caso Alcácer también se vuelve tan enigmático y tan mediático por la presencia, por así decirlo, de este sujeto? Claro, sin ninguna duda. Como hemos dicho antes, es el gran enigma del caso, porque el único detenido, enjuiciado y condenado lo señala a él como autor principal de los crímenes, y a partir de ese momento solo se sabe de una huida y de una desaparición. Entonces es el gran enigma del caso Alcácer. Mientras no se sepa de Antonio Anglés si vivo o si muerto, pues seguirá siendo un enigma ese, y el saber qué otras personas pudieron participar junto a él o ellos o a Ricard. Ya en el 2018 se habían hecho varios programas de equipo de investigación donde ahondaba en la huida de Anglés a bordo del City of Plymouth, un barco mercante que cubría la ruta Lisboa-Dublín y en el que supuestamente viajó como polizón el presunto asesino.
En este programa, el capitán del barco confirmaba que Anglés viajó a bordo del navío, pero no respondía si algún miembro de la tripulación le ayudaba a escapar. Esa declaración del capitán del City of Plymouth en equipo de investigación fue lo que reactivó el caso en 2020 y es el punto de partida de Anglés, Historia de una fuga, la docuserie. También hay que echar la vista atrás al 14 de noviembre de 2017, donde en el programa Expediente Marlaska el capitán de la UCO Hidalgo decía esto: ¿pruebas de la asistencia de Anglés en el City of Plymouth? Cero. Bueno, una huella palmar que podría ser de cualquiera. El capitán de la UCO en Expediente Marlaska también decía esto: hay muchas mentiras en este caso, Anglés no saltó de ninguna ventana. Y también decía que nunca se pudo demostrar que el polizón que saltó fuera Antonio Anglés. Lo cierto es que hay un polizón que se sube a un barco en Portugal, en Lisboa concretamente. Ese polizón al que se identifica, bueno, por las declaraciones de un toxicómano de Portugal, de Lisboa, lo identifica como Antonio Anglés, que le facilita una documentación, que sube en un barco de polizón, que de ese barco lo bajan en un bote salvavidas del barco, que las autoridades francesas lo remiten o lo localizan en el mar y le vuelven a subir al barco, y que al final no llega a puerto. O sea, es una tesis plausible a Pero nivel lo que de nunca se ha investigación. podido demostrar es que ese polizón fuera Antonio Anglés. Entonces, Nunca, a no hay partir de ninguna ahí, huella, no hay ningún rastro no biológico. apareció nada biológico, no apareció ninguna huella sobre la inspección ocular que se hizo en el camarote donde estuvo retenido, y no se da una explicación lógica ni por parte de la tripulación, ni del capitán del barco, ni de los oficiales del barco, de que Antonio Anglés hubiera estado en ese buque. Hay que recordar que quien dice esta versión es la hermana de Antonio Anglés, Kelly Anglés, pero también recordamos, según una cita de un periódico del año 97, que el antiguo novio de Kelly Anglés, que estaba en su casa cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros de la familia y a Miguel Ricard, negó haber visto a Antonio aquella noche, explicando que era imposible que escapara por la ventana de aquella habitación de su hermana, porque ambos estaban allí y lo hubieran visto. Una persona también que dice que estuvo en Catarroja y que vio la casa dijo esto: yo en una ocasión estuve en Catarroja y vi la casa, y el lugar que supuestamente alcanzó desde la ventana no era posible. Hay quien dice que el 27 de enero Anglés ya estaba muerto. Relatar su escapada sería una forma de mantenerlo vivo. Volviendo otra vez a la docuserie, en los 3 primeros capítulos de Anglés, Historia de una fuga, no solo se continúa la investigación de Genaro Martí y Jorge Saucedo, que comenzaron hace ya 5 años, sino que se documenta de manera exhaustiva la huida de Antonio Anglés desde el momento en el que se descubren los cadáveres de las niñas de Alcácer. En el primer episodio cuenta cómo fueron los 44 días en los que la policía y la Guardia Civil intentaron sin éxito dar caza a Antonio Anglés hasta que le perdieron la pista. Unos días en los que el presunto asesino consiguió zafarse de las autoridades gracias a una cadena de errores policiales y ciudadanos que favorecieron esa huida incomprensible. En el segundo episodio cuenta uno de los episodios más misteriosos de la fuga: la travesía de Anglés como polizón a bordo del City of Plymouth, de Lisboa a Dublín, en marzo de 1993. Además de la entrevista con el capitán del barco que ya pudimos ver en Equipo de Investigación en 2018, Genaro Martí y Jorge Saucedo, autores de esta docuserie, grabaron nuevo material con algunos de los tripulantes del navío mercante que pudieron haber ayudado a escapar a Anglés. Estos son testimonios completamente inéditos incluso para la policía irlandesa, que nunca los interrogó, ya que muchos murieron tras las grabaciones. Y uno de los platos fuertes de esta docuserie es otro de los testimonios más reveladores de la docuserie, que es el del hombre que vio bajar a ese polizón del barco. A partir de ese testimonio, el tercer capítulo de la serie documental sigue los posibles pasos de Antonio Anglés tras bajar del City of Plymouth, unos pasos que han llevado a los reporteros Genaro Martí y Jorge Saucedo por todo el mundo, de Dublín a Brasil, país de origen del delincuente, e incluso a Las Vegas, donde se dice que se ubica también su hermana Kelly Anglés. Esta docuserie, Anglés, Historia de una fuga, arroja algo de luz sobre el posible paradero del que todavía hoy es uno de los criminales más buscados por la Interpol. Lo que deja entrever este nuevo documental es que alimenta la tesis de que Antonio Anglés consiguió huir con vida,
En un podcast que tuvimos hace un año con Manu Jiménez del Rincón del Disidente, él nos decía esto. Como experto en el caso Alcácer, ¿te crees la versión oficial que dieron? ¿La última versión? ¿No? Tampoco, no. La versión oficial no me la puedo creer porque está llena de lagunas y de errores desde el primer momento. Durante años se nos ha contado que Antonio Anglés saltó desde el piso o se descolgó, según su hermana en las últimas intervenciones que ha tenido públicas, desde la ventana de su piso en la calle Camils Reals de Catarroja, y la propia Guardia Civil te dice que eso es mentira. Empezando por ahí, ya hay algo que la versión oficial no cuadra. Durante años se nos contó que en el famoso City of Plymouth, el barco en el que en teoría Antonio Anglés viaja desde Portugal a Irlanda, había huellas de Antonio Anglés que demostraban que había estado allí. Resulta que no ha habido ninguna huella. No hay ninguna prueba biológica, esto hay que recalcarlo, que sitúe a Antonio Anglés o a Miguel Ricard como autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de esas tres criaturas. No las hay. También hay bastante gente opinando de la docuserie. Algunas personas dicen que como documental de ficción está bien, pero como realidad se queda bastante lejos. No sé vosotros qué opináis sobre esto. Otras personas también dicen que está bastante bien logrado y con testimonios totalmente inéditos que podrían esclarecer algo la huida. Y hay otros que dicen que están empeñados en que nos creamos la versión de Antonio Anglés Superman. 2 veces se cayó a las aguas frías del mar, sobrevivió por un helicóptero y volvió a desaparecer en plena marea, además de deslizarse en unos segundos e ir corriendo saltando por los tejados con todos los cuerpos y policías debajo de su casa. Y nada más, gente, este sería mi vídeo sobre esta docuserie Anglés, historia de una fuga, una docuserie que tenéis en A3 Player, me parece que es de pago, y que en abierto la tendréis todos los martes a las 10:30, si no me equivoco, hasta que se termine la misma. Aquí hemos recogido algunas noticias, declaraciones de personas involucradas, como lo sería el novio de la hermana de Antonio Anglés, alguna entrevista del capitán de la UCO y opiniones de la gente sobre esta fuga de Antonio Anglés. Vi una teoría el otro día que, no sé, me llamó mucho la atención, no sé si tú la has visto alguna vez, y lo que tiene claro el señor que puso este comentario es que el cadáver que encontraron en la Romana, los apicultores, la primera vez que encontraron el cadáver, que ese no era de ninguna de las niñas, que era el cadáver de Antonio Anglés. Bueno, esto lo alimentó mucho Juan Ignacio Blanco, ¿vale? Juan Ignacio Blanco decía, sale un cadáver y entran 3, ¿no? Él decía que la persona que estaba enterrada en la fosa era Antonio Anglés y que cuando se descubre, que es lo que ven los colmeneros, es porque ellos dicen que ven un puño de hombre, hay una cierta, digamos, confusión, ¿no? con lo que ellos dicen que ven en la fosa y luego le enseñan, que al final resulta que son 2 huesos de la mano, concretamente de la mano de Toñi, ¿no? De hecho, ni la muñeca, él lo que ve es los brazos estos que van hacia arriba, hacia el codo. Hace una semana subió un vídeo sobre la supuesta fuga de Antonio Anglés a este canal, contando un poco cómo iban a ser algunas partes de los capítulos de la docuserie producida por La Sexta, con material de archivo, apuntes periodísticos, etc. Vídeo que causó gran aceptación al público y por ello me pedíais una parte 2 sobre el tema y aquí os lo traigo. En cuanto a lo que es cinematográficamente hablando la docuserie, está muy bien lograda. Te mantiene en vilo por lo que vayan a contar, por así decirlo, llega a enganchar y de hecho por momentos no parece un documental español producido por La Sexta. Es más, en algunas partes parece un documental sobre algún caso anglosajón y sacado por la prensa de allí. Evidentemente la docuserie tiene mucha investigación detrás y hay que darle un aplauso a las personas que lo hicieron posible. Después, tú puedes creer o no algunas de las versiones que dan en la misma docuserie. De hecho, yo pensaba que el City of Plymouth era un barco gigante donde había muchísima gente, pero al parecer solo iban 4 gatos, como se suele decir. Y además, según el documental y varias personas que eran marineros de ese barco, dicen que era normal que un polizón entrara al barco, que no era la primera vez, que antes de que el supuesto polizón llamado Anglés
ya había otros muchos. Algo que me pareció extraño viendo el documental es lo de que un cuarto de siglo después, Kenneth Steven, el capitán del City of Plymouth, reconoce perfectamente a Anglès en una foto que no había visto previamente. Él decía que cuando esto pasó, nadie le enseñó una fotografía y que él no supo que era él hasta que volvió a Liverpool. Además, dice que alguien ayudó a escapar a Anglès en su huida desde España. Francisco Pérez Avellán, el ya fallecido periodista español especializado en criminología y crónica de sucesos, decía esto sobre Anglès. Porque un especialista como yo tiene que decir que Antonio Anglès no es que sea el culpado de ser el asesino del caso Alcácer, sino que es el gran desaparecido, culpado sin haber dicho nada de todo lo que ocurrió que no ha sido probado y que nunca ha sido juzgado. Es decir, Antonio Anglès es el emblemático asesino porque alguien lo decidió así. Le voy a decir por qué. Resulta que el sumario está cruzado de unos señores que van huyendo, supuestamente es Antonio Anglès. Es decir, oiga, que pasa una noche en un chalet abandonado y aparecen unas fotos de Antonio Anglès tan profundo que son como las miguitas de pan, esas del cuento. Imposible. Y después nunca se ha encontrado. Concluyo que a Antonio Anglès le dieron el último tiro que tenían en la pistola, es decir, que mataron a las niñas y mataron a Antonio. ¿Por qué? Sus propios cómplices, sus compinches, le mataron para evitar el individuo que estaba en contacto con la mano negra. Muy cruel y muy malvado. Eso sí, pero ¿capaz de escapar de la policía de Guardia Civil? No, don Federico. Sin embargo, ¿dónde está? No ha sido encontrado. No ha sido buscado, porque esto se acabó en los tribunales y no se acabó nunca. El propio Antonio Anglès es un desaparecido. En España los desaparecidos no aparecen, Federico. Y el Ministerio de Interior no se conmueve. Parece curioso que en 30 años no se muestre ni una foto del prófugo más famoso de España a los únicos testigos que podrían confirmar su presencia en el barco. Y ahora identifican sin lugar a dudas a un tipo al que según ellos mismos no le prestaron especial atención hace 3 décadas. En aquella época corrió el rumor de que podría ser él, y por supuesto días después también lo oirían los tripulantes. Pero si ellos no lo identifican, ¿quién lo hace? ¿Quién dice que Anglès es el polizón? Varias personas comentaban esto en redes sociales. Me cuesta identificar a Anglès por las fotos, en persona no parece el mismo. Es más, si pones las fotos públicas de Anglès, no parece el mismo en cada foto. Si es difícil después de verlo infinidad de veces en la televisión española, imagínate para alguien que no lo ha visto en 30 años, y que de repente le muestra una foto de una persona que vio una vez en su vida y que no le prestó atención. Una noticia del jueves 6 de febrero de 1997 de un periódico de Levante rescataba esto. La tripulación del City of Plymouth afirmó a Interpol que Antonio Anglès no era el polizón. El informe revelaba que el capitán de la tripulación del City of Plymouth, el barco mercante en el que supuestamente Anglès huyó a Irlanda, no reconoció al prófugo. Esto tras exhibirles varias fotografías que coincidieron en que ese no era el hombre que habría embarcado como polizón, lo cual no cuadra con lo visto anteriormente. Otra noticia del jueves 6 de febrero, esta vez de las provincias, decía esto, con el titular Anglès no escapó a Irlanda en un barco según la Interpol. Anglès, el principal acusado del triple crimen de Alcácer, no estuvo en el City of Plymouth, el barco que supuestamente la había llevado hasta las costas irlandesas. Así lo pone de manifiesto el segundo informe realizado por Interpol y que consta en la causa. Este documento pulveriza la teoría de que Antonio murió de frío en el puerto de Irlanda, después de saltar al agua cuando pretendía escapar. También José Miguel Hidalgo, capitán de la UCO, decía esto: yo no tengo claro la verdad, porque se ha basado todo prácticamente en la declaración de un yonki. Quién sabe si alguien pudo haberle pagado para que dijera eso. En el barco iba un polizón, ok, pero no se sabe si era Anglès u otra persona. Lo que más me sorprendió a mí de toda la docuserie de la fuga de Antonio Anglès es que se insinúa la vinculación de Anglès con desapariciones de mujeres jóvenes en Irlanda en esos años, desde Annie McCarrick, Eva Brennan, Imelda Keenan, Josephine Dullard, Fiona Pender, Ciara Breen, Fiona Synod y Deirdre Jacob, el llamado Triángulo de Desapariciones de Irlanda. Pero para luego, en el último capítulo, decir que puede que Anglès esté muerto desde el 1993 y no ser autor de ninguna de esas desapariciones.
agente del FBI que viaja a Irlanda porque está buscando el fallecimiento o la desaparición de una chica que puede estar relacionada con otras mujeres que desaparecieron en la misma zona, y entonces resulta que, claro, que ella vivía cerca del muelle y a lo mejor está todo cogido con muchos alfileres, ¿vale? ¿Aporta algo? No, ni parece que sea lógico, que Anglés tenga nada que ver, y es un poco tirar barro a ver si pega, con todos mis respetos, que este señor tiene su carrera dentro del FBI. De hecho, de este triángulo hay una página completa muy detallada con las chicas que siguen desaparecidas y las que ya se han encontrado sus cuerpos. El exdetective de la policía irlandés Bailey habló sobre el hecho de que Anglés sigue siendo un sospechoso y que se desconoce su paradero actual. Él decía estas datas. Diría que Antonio Anglés seguirá siendo una persona de interés hasta que pueda ser descartado definitivamente y sepamos qué pasó con Annie McCarrick. Anglés necesita ser rastreado, investigado y descartado de la indagatoria si no estuvo involucrado. También dijo, teníamos varios sospechosos y uno de ellos era Antonio Anglés. Este supuestamente habría llegado al puerto de Dublín, al Muelle Sur, el 24 de marzo a las 10:50 de la noche. Era miércoles y el viernes 26 Annie desaparece. En apenas 23 minutos andando, dicen que Antonio Anglés pudo recorrer la distancia que separa el Muelle Sur de la casa de Annie McCarrick, y además subraya el ex investigador del FBI, a lo que añade que a las 3 horas hay una persona que ve a Annie subiendo al autobús número 44 y este se va al pueblo de Wicklow, donde una testigo de un restaurante dijo que cree que vio a Annie McCarrick con un chico el 26 de marzo de 1993 entre las 3 y las 4. And as he stepped in there, he had a pint in his left hand. He put it over there on that counter, and he took money out of his right hand pocket, and he paid the cover charge for the two of them. And the chap was wearing a wax jacket. He seemed about 5'8", 5'10", squarish face, clean shaven, tightish hair. I would say flat chested, square shoulders. Looked like a lad that was fairly fit, you know. And then at that stage, then once they had paid, they proceeded over across the far side of the room, and we didn't see them leave at the end of the night. Like, you know, we had a full house here. Investigators believe the man looks something like this. Un criminólogo en Twitter decía esto sobre el documental. Lo que se sabe de manera más rigurosa es que el llamado segundo informe de la Interpol descarta que el polizón fuera Antonio Anglés. Desafortunadamente no se ha entrevistado a los policías que hicieron ese informe. Un documental no sesgado tendría que ofrecernos las dos versiones. También hay gente que comenta que cómo les parecía normal que se camuflara y que pasara desapercibido en Irlanda un fugitivo de otro país buscado por Interpol y que hablaba en español medio mal, y que además emprendiese una carrera criminal. Sin duda, el tema del triángulo de las desapariciones ha sido una de las cosas que más ha indignado a la opinión popular sobre la docuserie. Y para finalizar esta docuserie se hacen la pregunta de si Antonio Anglés pudo huir a Brasil tras el crimen de las niñas de Alcácer. Aquí hablaba el jefe de la Interpol de Sao Paulo. Uno de los posibles destinos al que pudo ir Antonio Anglés presuntamente tras asesinar a las niñas de Alcácer fue Brasil, ya que su familia es de allí. Supuestamente desde el mismo puerto donde atracó el City of Plymouth, Anglés pudo haber cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil. La posibilidad de que hubiera marchado a Brasil cobró fuerza por el hecho de que su familia es de allí. Que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. ¿Y tú crees que puede estar en un país sudamericano? Sí, seguro. ¿Él te dijo dónde? No, vamos a decir. No es tan tonto. No es tonto, él es muy listo. Llevaba 2 años fuga de la modelo ya. ¿Y te dice en algún momento que hay más gente implicada? A mí me dice que había gente metida entre medio, es lo que me dijo. Aparte, en la docuserie, un amigo de Anglés aseguraba esto. Me dijo que se metería en las favelas y que allí me buscasen. Barry Cummings, periodista especializado en desaparecidos, confirma a 2 periodistas españoles que ha encontrado un cuerpo en su lista de desaparecidos que podría ser el de Antonio Anglés. Hay una muestra de sangre sin identificar
de 1993 que pertenece a uno que se ahogó en el sur de la ciudad de Dublín. Todavía no se ha realizado ningún cotejo de ADN con una muestra de Antonio Anglés o de algún familiar, así que por esa parte habrá que esperar a ver esa prueba. Justo por esta parte vamos a comentar una noticia de las provincias, ya que una acusación popular del caso Alcácer insta a la policía a reactivar la búsqueda de Antonio Anglés. Esta es la asociación LASMI, que se pregunta si han cotejado el ADN del fugitivo con los perfiles genéticos de 3 cadáveres sin identificar hallados en Irlanda. La asociación LASMI de Félix Ríos solicitó a la policía a través de un escrito presentado en el juzgado de Alcira información sobre el cotejo de ADN de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcácer, con los perfiles genéticos de 3 cadáveres hallados en 1993 en la costa de Irlanda, ya que, como bien os decía un periodista especializado en desaparecidos, afirmaba en un capítulo de la docuserie que en las fechas de la llegada a Dublín del City of Plymouth hubo al menos 3 ahogados sin identificar en la costa, obrando de uno de ellos ADN recogido en una tarjeta con sangre. Y por último también un ex detective de la Garda afirma que Antonio Anglés podría estar enterrado en el cementerio de Glasnevin, pero esto también se queda en el aire y no da más bola al tema. Me parece que el documental tiene muchos puntos buenos y otros no tanto. A mi parecer hay muchas conjeturas, la investigación está muy bien, pero creo que evidenciar algo que no está claro no me parece del todo bien. Tendría que mostrar una contraparte o un contrapunto a ciertas cosas, y esto en ningún momento se hace. Queda casi como una afirmación constante a todo lo que van queriendo sacar. Y por eso también hacemos este vídeo con contrapuntos de toda la gente que ha visto esta docuserie, imágenes de archivo, imágenes periodísticas y también con mi voz. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis compartirlo y apoyarlo con un like, y si tenéis alguna hipótesis más e indagatorias me las podéis dejar en comentarios. Nada más, nos vemos en próximos vídeos. Y además vamos a hablar de un informe de Interpol que señala que Anglés padece una enfermedad contagiosa, y un dato curioso que no está en el sumario y que es una rigurosa exclusiva. Antonio Anglés en su huida intentó refugiarse en el convento de clausura que todos los telespectadores están viendo. En ese convento intentó refugiarse, pero esa huida no, o ese lugar no se recoge en el sumario. Todo lo que vamos a contar está registrado en el sumario. Efectivamente, todos los datos, salvo precisamente el dato ese concreto del refugio en ese convento de clausura, que no consta. No sé. Yo estaba allí y yo lo vi. Por aquí tengo el negocio. Por aquí. Pegó por ahí, saltó por allá. ¿Qué es por ahí? Y saltó por allá. Antonio le entra hambre y decide que tienen que bajar a un bar a por unos bocadillos. ¿Sabe usted quiénes son estas personas? Sí, Miguel Ricard y Antonio Anglés. ¿Segurísimo? Sí, que vinieron a recoger los bocadillos, entró en el local, entró Miguel Ricard. Miguel Ricard y Antonio Anglés, ¿no? No, Antonio Anglés no entró en el local. O sea que el que entró fue Ricard. Sí. ¿Usted vio a quién se quedaba fuera? No podría decir quién fue. No ¿Sabe si estava en un cotxe o estava en la calle? Sí, estaven en un cotxe fuera en la calle. Vostè, Arturo, ha dit que eixa persona es va quedar dins del cotxe i vostè, Anna, ha comentat que eixa persona es va quedar dret al costat d'una palmera. Sí, está a 2 metros. ¿Era Antonio Anglés eixa persona? No era Antonio Anglés. Porque Antonio era muy alto y ese chico era un poco más bajito.